Buenos días. Fabi, buenas. ¿Me oyes? Fabi, Fabi, Fabián, ¿me Se te escucha oyes? muy lejos. ¿Me oyes? Muy lejos, reina. Muy lejos. ¿Y ahora? Igual de lejos. Te escucho en segundo plano, como lejos. No tiene nada la habilidad aquí, no sé. Espera un segundo, voy a ver si me lo escucha. Que no conecto el micro bien. Dime, buenas. Ah, bien, bien. Vale. Vamos a probar el sonido. Vamos a ver. Venga, venga, hasta ahora. Fabián, Fabián, ¿me oyes ahora mejor? ¿Qué va, rey? A ver, te escucho, pero lejillos, tía. Igual tú me oyes bien. No sé. Juan, ¿tú me oyes? Hola, Juan. yo te oigo pero muy lejos. Exacto. Hola, Juan, buenos días. Hola Fabián, no se puede fumar en sitios cerrados. Vaya por Dios, ni en mi casa tampoco. No, está cerrado y ahora mismo es un espacio público, estás ahí compartiendo, así Hola, que... Hola, Hola, ¿no me escuchas bien? buenas. Hola, buenas, Ana, ¿me escuchas bien? Hola, hola. No. Sí, es que se han quitado. Y bueno, si hay Dalet, fenomenal, y si no. Fabián, hola. Hola, Anita. Hola. No sé cómo va el tema de las preguntas. No. Levantas la mano. Ah, ok. Gracias. Levantas la mano que Es te mi, vean por la cámara y te doy paso. es mi primera vez. A ti te veo muchas veces ya en estas lides. A ver, Mira hija. mis compis. Oye, esto de estas ruedas de prensa sí son raras, ¿eh? Esto es horroroso, Ana. Esto es muy raro. ¿Tú que estás en tu casita?
Sí, tengo unas ganas de abrazaros a todos. Ay. ¿Me escucháis, compañeros? Cariño, muy lejos. Es que se te escucha como si entraras por otro micro diferente al que tú estás hablando. Sí. Ahora me escucháis bien, compañeros. Nadie ha contestado. Por el canal de YouTube. Compañeros, decir si me escucháis bien ahora, por favor. No, no me escuchan. Ana, Ana, ¿me oyes? ¿Escucháis, compañeros? Fabián, ¿me escuchas? No escuchamos. ¿Me escucháis bien vosotros? Sí, Sí, vale. escucho a Javi. Muy bien. ¿Podéis decir si me escucháis, por favor? Sí. Sí, ahora Sí, te oigo, bien. sí. Venga, Sí. gracias, muchas gracias. Oh, madre mía, por Dios. Si parece que viene de la... Cuando queráis. Bien, buenos días. Gracias por atender a la llamada de la Junta de Extremadura para la valoración de la EPA del primer trimestre del 2020. Una EPA que, en principio, hay que decir que no va a reflejar ni refleja la situación de la crisis tan concentrada que se ha producido en este periodo de tiempo, sobre todo lo que afecta a los 3 meses iniciales de principios del año, ya que el estado de alarma se inicia el 15 de marzo y, por lo tanto, la EPA solo cubre y controla aproximadamente los últimos 15 días de ese trimestre. También es interesante decir que nos ha comunicado
el Servicio Estatal Público de Empleo, que debido a razones fundamentalmente técnicas, pues se ha tenido que reducir en algún número el tema de la muestra del número de llamadas telefónicas que se suelen hacer todos los trimestres y ha bajado a unas 4.400 llamadas cuando lo normal es que se hacen en torno a los 5.000. Eso significa que puede incrementarse un poquito el grado de error. A partir de la mitad del mes de marzo, el mercado de trabajo se paraliza de una forma brusca, afectando a las empresas y a los trabajadores. ¿Cómo afecta a Extremadura? ¿Cómo detecta la encuesta de población activa la situación en la que nos hemos encontrado en estos 3 primeros meses? Pues, en principio, en la comparativa con el trimestre anterior, en Extremadura baja el paro en 800 personas, un 0,72%, un porcentaje mejor que la media nacional, que se encuentra en estos momentos en el 3,79%, pero de incremento, o sea, sube el paro en España, baja el paro en Extremadura, ha subido en 121.000 personas, pero, sin embargo, lo que tiene que ver con el empleo y la ocupación ha bajado en 5.000 el 1,3% y, por lo tanto, la relación que se produce entre el paro y la ocupación afecta también a los activos, que han bajado en 5.800, 5.000 empleos menos, 800 parados menos, pero una bajada de los activos de 5.800. Esto es el 1,17%. Luego veremos que esta bajada de la ocupación las hemos detectado que se dirigen fundamentalmente a los inactivos. Hubo un momento en el que el sistema, cuando identifica a personas que están en situación de ERTE, los cataloga y los ubica en la casilla correspondiente a la inactividad. Por eso detectamos a 5.700 personas identificadas y creciendo el grupo de los inactivos. En cuanto a la comparativa interanual, el paro sube en 3.800 personas y baja la ocupación en 10.200 personas. Los sectores que se ven más afectados en la comparativa mensual, donde se ha reducido sobre todo la actividad y el empleo, ha sido en el sector de los servicios, que ha bajado en 2.500 personas, la agricultura en 1.800, la industria en 1.000 y ha subido la ocupación y el empleo en la construcción en 300. Mirad siempre que la construcción se comporta de una forma bastante irregular en unas determinadas etapas del año. En esa comparativa interanual bajó el paro en agricultura en 2.100, pero subió en servicio sustancialmente con 3.200, construcción 2.900 y la industria en 900. Fundamentalmente, esa pérdida anual de la ocupación y el empleo interanual, donde se ha detectado sustancialmente, ha sido en agricultura, con una pérdida en esa comparativa interanual, o sea, desde el primer trimestre del 2019 comparado con el primer trimestre del 2020, ha sido en agricultura donde se han perdido 8.000 empleos en Extremadura. Con lo que respecta al empleo por cuenta propia, que son los autónomos, este trimestre ha bajado en 1.700, pero seguimos en un dato bueno porque estamos por encima de los 80.000. En estos momentos tenemos 81.100 autónomos en Extremadura. Y en cuanto a los datos relacionados con el empleo por cuenta ajena, los asalariados, prácticamente todo el empleo, toda la ocupación que se ha perdido en Extremadura tiene que ver con la temporalidad. Son contratos temporales, 4.200 contratos temporales los que se han perdido y yo creo que uno de los datos más interesantes que detectamos es que crece la contratación indefinida en este primer trimestre en 1.000 contratos, 1.000 empleos. En conclusión, un poco, para esta primera parte, la encuesta solo detecta parcialmente la crisis que se ha producido en el mercado de trabajo. Solo ha podido identificar los ERTEs y el paro y la bajada de la ocupación en los últimos 15 días de marzo, y sabéis que es una encuesta que se realiza por llamadas telefónicas a lo largo de los 3 meses, por lo tanto le cuesta mucho trabajo identificar y detectarlo. Y, evidentemente, planteamos que necesitamos un esfuerzo por parte de todos, administraciones, ciudadanos, empresas, trabajadores, en cualquiera de las situaciones en las que se encuentran en estos momentos, para poder salir y llegar hacia la normalización.
Ayer por la tarde se publica el Decreto Ley 8/2020, en el que las políticas de empleo ponen a disposición de los extremeños 6 líneas en las que pueden, de alguna manera, solicitar para el mantenimiento y la recuperación del empleo en Extremadura. Estamos convencidos de que es necesario poner en marcha un plan de choque que active, que refuerce, que incentive, que movilice en cuanto podamos caminar hacia la situación más normalizada y dejar atrás el estado de alarma. Las medidas fundamentalmente que hemos planteado y que se abren a partir de 10 días contados a la publicación del decreto ley están dirigidas al mantenimiento del empleo autónomo, tanto de esas personas que han tenido que cesar obligatoriamente su actividad por culpa y consecuencia del artículo 10 del Real Decreto, y aquellos otros que han reducido su actividad sustancialmente, y vamos a intentar que ellos puedan recibir un apoyo y una subvención que irá entre los 800 euros cuando el cese ha sido obligatorio y de 300 euros cuando se les ha permitido mantener la actividad funcionando, pero no han tenido suficiente actividad en sus negocios. La segunda línea es para el mantenimiento de las personas asalariadas de estos autónomos, de las microempresas. Creemos que tenemos que atender en estos momentos al mantenimiento del empleo y, por lo tanto, es muy importante una ayuda, que en este caso será de 950 euros, para conseguir que el empleo por cuenta ajena pueda mantenerse en los primeros momentos del inicio de la normalización. También hemos abierto una nueva línea para aquellos autónomos que se hayan quedado en el camino, que sean como consecuencia del estado de alarma o en estos periodos en las que, como sabíais, se necesitaban 5 años para poder volver otra vez a solicitar una subvención para iniciar un proyecto de autónomo. En este caso hemos eliminado esa traba y subvencionamos con los 7.500 euros para poder iniciar ese nuevo negocio. Sabemos que es muy difícil arrancar con unas contrataciones de largo alcance, pero vamos a intentar, haciendo un esfuerzo en nuestras políticas de empleo, porque generalmente no somos de los que ayudamos ni subvencionamos a la contratación temporal, pero en este caso vamos a intentar incentivar la contratación de 6 meses con una subvención de 1.254 euros, lo que sería el salario bruto de un trabajador para un mes, y lo multiplicaríamos por 6 meses de vigencia de esta ayuda, dando una subvención de 7.524 euros. Uno de los colectivos con más dificultades que en estos momentos tiene es las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo y, por lo tanto, vamos a intentar también reforzar. Ya hacemos que el 50% de las nóminas de los trabajadores que están en los centros especiales de empleo tienen una cobertura desde las políticas públicas. Bueno, pues vamos a reforzarla incrementando 300 euros por esos 6 meses de ayuda para el mantenimiento de ese empleo. Y, por último, después de haber detectado que muchos trabajadores han reducido la jornada de trabajo o han reducido, en función de sus cotizaciones, la prestación por desempleo que están recibiendo en estos momentos, bueno, pues vamos a intentar compensar de alguna manera esa pérdida hasta llegar al salario mínimo interprofesional, tanto de las personas que han reducido su jornada, su ingreso por debajo del salario mínimo, afectados por el ERTE, o sin tener que estar afectados por el ERTE, pero han reducido por conciliación su jornada de trabajo y su salario. En total ponemos 58 millones de euros a disposición de los extremeños que puedan solicitar estas ayudas y entendemos que mejorará y afectará a unos 65.000 personas. Este es el decreto, un decreto de choque, de activación, de mantenimiento y de refuerzo para el mercado de trabajo que se está viendo en estos momentos tan afectado. Entrará en vigor, se publicó ayer por la tarde, y entrará en vigor dentro de 10 días. Si tenéis alguna pregunta que hacerme. Por su intervención. Muchas gracias también a los medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia. Tiene la palabra Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, perdón. La pregunta va relacionada a los trabajadores que están en ERTE, ¿no? Según esta EPA,
los considera como trabajadores inactivos, por lo que no se reflejan dentro de la encuesta de población activa en cuanto al número de parados. Ha dicho usted que, el otro día dijo el presidente de la Junta que hay aproximadamente unos 24.500 trabajadores afectados en la región, en torno a 5.000 ERTE se han presentado. No sé si esa cifra sigue aumentando, si se mantiene, no sé si nos puede actualizar un poco esa cifra. Fíjate, en los primeros momentos de la encuesta, pues la propia encuesta tiene dificultades para clasificar a las personas cuando le pregunta si estaban en búsqueda activa de empleo, porque cuando la encuesta pregunta si alguien está buscando empleo en los últimos días de este momento y se encuentra en una situación de ERTE, quiere decir que no tiene suspendida su relación laboral, por lo tanto tiene un contrato laboral, pero él no está trabajando. En los primeros momentos tiene dificultades para clasificarlo. Y entonces los pasa, evidentemente, a una situación que es de inactividad. No sabe si estaban ocupados, parados y activos, y entonces los coloca en inactivos. Pero a medida que avanza el tiempo, la encuesta sí que empieza a identificarlos claramente y tenemos que sí que les pregunta si usted se encuentra en una situación de suspensión, y ahí aparecen en torno a los 11.000, y también se mantiene aquellos otros que en la primera parte se les preguntó en qué situación se encontraba, no pudo clasificarlos y los colocó en inactivo. En este momento yo te voy a dar la cifra a fecha de 27 del 4, que son los últimos datos que tenemos desde la Dirección General de Trabajo, y hay en este momento en situación de solicitud de ERTE 6.402 empresas. 6.402 empresas han solicitado un expediente de regulación temporal de empleo, y eso está afectando a cerca de 28.322 trabajadores. El peso, evidentemente, es mayor en Badajoz que Cáceres. Si queréis, os lo doy también la distribución por provincia, que yo creo que también es interesante. Fijaros, en Badajoz hay 4.077 empresas que han solicitado este expediente temporal de regulación, que ha afectado a 16.546 trabajadores. En Cáceres son 2.172 empresas y tiene afectados 8.176 trabajadores. Autonómicos, que son aquellas que funcionan en las dos provincias, tenemos 153 empresas y 3.600 trabajadores. Y luego, a nivel nacional, que son empresas que funcionan en muchas comunidades autónomas, tenemos recogidas 23 empresas. El total, como he dicho anteriormente, eso nos da 28.322 trabajadores y 6.402 empresas en estos momentos, a fecha del 27 de este mes, en situación de expediente de regulación temporal de empleo. Muchas gracias, Fabián. Ana Grajera, de Canal Extremadura Radio. Hola, buenos días. Se ha referido usted al número de ERTEs solicitados. ¿Tenemos el dato del número de ERTEs aceptados? También nos gustaría saber si los trabajadores están cobrando el tanto por ciento que le corresponde. Gracias. Los ERTEs que entran, prácticamente todos ellos, los que te estoy dando, son los aceptados, porque aquellos en los que, por ejemplo, pues por alguna razón no cuadra con lo que es fuerza mayor o no cuadra con la reducción de la actividad, se quedan en la situación de no conformidad y por lo tanto se rechaza el ERTE, por lo tanto no estarían en esta situación. Todos los que yo te doy son ERTEs que están con una resolución positiva de ERTEs activos. Y la segunda pregunta que me has hecho. ¿Por ciento que les corresponde por su situación en ERTE? De prestaciones. En estos momentos, que sabéis que tenemos que trabajar en forma triangular, porque por un lado las solicitudes se realizan en la Dirección General de Trabajo. En un primer momento toda la documentación se presentaba en la Dirección General de Trabajo y luego se remitía a los servicios estatales públicos de empleo. El Servicio Extremeño Público lo que hacía era dar las altas o las bajas de los trabajadores demandantes y estábamos trabajando en las tres líneas. Y los resultados que tenemos en estos momentos, a 25 de abril, es verdad que todavía faltan unos días hasta terminar el mes, pero en estos momentos el número de trabajadores que están con la solicitud registrada en el Servicio Estatal Público de Empleo es de 22.891 trabajadores. Lo que quiere decir que ya estas personas, más aquellos que entren en los registros y que vayan incorporándose de aquí hasta final de mes, pues cobrarán en el mes de mayo, en los primeros días del mes de mayo, cobran ya su prestación por desempleo.
Muchas gracias, Ana. ¿Alguna pregunta más? Sí, Javier Serrano, de Radio Televisión Española. Hola, buenos días. ¿Se me oye, no? Se me oye bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Adelante, ¿Sí? compañero. Vale. Sí. Sí. Javier, has hecho mucho hincapié en las circunstancias especiales que rodean a lo que es la encuesta esta vez, ¿no? Por motivos obvios. Me gustaría que de alguna manera sintetizases un poquito, porque has mencionado los sectores, has, digamos que dibujado un poco el comportamiento de los sectores, pero al final quizá que tu resolución global ha ido muy precisamente a apuntar que bueno, se dan unas circunstancias muy especiales. Este comportamiento que tú has citado, donde has mencionado pues cuáles han sido los sectores que han tirado un poco de la creación de empleo, ¿era la que vosotros os esperabais o ya aquí se empieza a presentir que hay un remanente muy influenciado por el coronavirus, a pesar de que eran solo esos 15 días de influencia? Fíjate, yo creo que la EPA tiene sus bondades y también tiene sus problemas, porque es una encuesta que tiene, acuérdate que siempre hablamos de que el margen de error en el que se mueve la encuesta es del más o menos 5% y en Extremadura nos afecta a 5.000 personas positivas o negativas. O sea que cuando hablamos de un dato en Extremadura estamos hablando de 5.000 arriba, 5.000 abajo. Pero además tiene un problema la encuesta que se realiza a lo largo del tiempo, de 3 meses. Durante 3 meses se están haciendo en lotes las llamadas telefónicas para preguntarle, es una encuesta larga, preguntarle a las personas muchos datos, muchas situaciones, no solo de él, sino de toda la familia, de su entorno. Y esta situación en la que se hace a lo largo de los 3 meses puede no evidenciar de una forma clara situaciones tan temporalizadas como esta, que ocurre al final del periodo de los 3 meses y puede que no sea capaz de detectar claramente todo lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Puede ocurrirnos también que en el siguiente trimestre nos pase algo parecido, porque nos encontraremos con el mes de abril, en donde estamos detectando que es donde se están produciendo pues, todo lo que tiene que ver con el número de parados, todo lo que tiene que ver con los ERTE y demás, y que si esto continúa y vemos la luz al final del túnel y empieza a abrirse y empieza a activarse todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, la encuesta que se va a realizar durante los 3 meses, nos encontraremos a lo mejor al principio del trimestre, que es donde se ocasiona toda la dramática destrucción del empleo, pero puede compensarse con los 2 meses siguientes. Por lo tanto, fíjate, en este momento la afiliación a la Seguridad Social y el registro del paro en nuestros servicios públicos de empleo, como son mes a mes, pueden detectarlo mejor, tanto la afiliación de la Seguridad Social, que es la media de las altas y bajas de todo el mes, y puede detectar qué es lo que ha ocurrido, y el paro registrado, como es el dato que ocurre a final del mes, también nos va a dar mejor el balance mes a mes. La encuesta de población tiene sus bondades, que es una encuesta profunda, amplia y donde tenemos mucha información de microdatos, pero a veces pierde la capacidad para detectar datos tan concretos y situaciones tan concretas como esta que está ocurriendo en el mercado de trabajo. De todas formas, ya lo iremos viendo porque en los paros registrados mensuales pues intentaremos identificar todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Javier. No sé si tenéis alguna pregunta más. Fabián, de nuevo. Perdón. Sí, Javier, una cosa. Ha dicho que en los primeros días de mayo van a empezar a cobrar las cuantías por los expedientes de regulación temporal de empleo. Hay muchas familias que incluso hasta los 2 miembros que trabajan, tanto la mujer como el hombre, llevan 1 mes y medio sin cobrar absolutamente nada. Desde la Junta de Extremadura ya se ha pedido al Estado, concreto lo dijo el presidente de la Junta en una de estas comparecencias un domingo tras la conferencia de presidentes autonómicos, que se había pedido el adelantar esos pagos de ERTE. Por lo que se ve, el adelanto es de escaso 1 semana, como mucho. ¿Cómo va a afrontar la Junta de Extremadura esa necesidad de ingresos que tienen algunas familias en la región, que no son pocas, según las cifras que usted acaba de dar? Tienes razón, es verdad. Y sabes que la prestación se cobra como los salarios mensuales. Al mes pasado no se cobra, o sea, tú solicitas el ERTE y no puedes recibirlo hasta que no pasa el mes completo. También piensa el sobreesfuerzo de la carga que ha tenido toda la red de trabajadores, tanto de los servicios estatales como de la Dirección General de Trabajo, para poder hacer los registros, el cribado y el filtrado de todos los expedientes que están entrando.
Piensa además que no estamos ni siquiera atendiendo al público directamente, sino que estamos recibiendo por registros variados las solicitudes. El cobro normal de una prestación se hace en los días 10, pues el esfuerzo que el Gobierno está haciendo, el Gobierno nacional, que es el que es responsable del pago de las prestaciones, es adelantar lo más posible ese cobro de la prestación, que no tenga que ser el día 10, sino que se adelante casi acercándose al principio del mes. Ese es el gran esfuerzo, pero no puede dejar de pasar ese mes desde que se solicita, se registra, se autoriza y se resuelve positivamente a que pase a cobrar la prestación. El esfuerzo, yo te digo, que trabajo tanto con el Servicio Estatal como con la Dirección General de Trabajo, que hago un poco también de enlace y de coordinador de las dos instituciones o dos organizaciones. El esfuerzo que se está haciendo es increíble, trabajando sábados y domingos, trabajando hasta altas horas de la noche para poder registrar todos aquellos que vayan entrando. A veces hay unas dificultades que son físicas, de redes que se caen, situaciones complicadas. También es verdad que a veces ocurre que cuando se solicita y se aportan los datos no están todos correctos, faltan en algunos casos algunos datos y se paraliza mucho por esos problemas. Pero te aseguro que el esfuerzo que se ha hecho entre lo que pasó el mes pasado y en estos momentos, con datos de casi 23.000 personas para cobrar prestación y que puede adelantarse casi al principio del mes, puede ser, yo creo que un hecho importante. Pues muchas gracias, compañeros, y muchas gracias también al Secretario General de Empleo por su intervención. Muy bien, muchas muchísimas gracias a todos.